Regresamos con más información. Escuche esto: si usted posee alguna propiedad que esté abandonada o desocupada, tome precauciones para evitar que sea ocupada indebidamente o vendida por algún tercero. Así evitaría un largo y también oneroso proceso de recuperación. Saludamos a Héctor Galeano, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de platicar aquí ¿Cómo contigo? podemos evitar una situación tan compleja como un fraude en una propiedad? Sí, de muchas formas, de muchas formas. Creo que son medidas que todos debemos aplicar preventivamente. Lo primero que tenemos que hacer, tener título de propiedad. Si no tenemos un título de propiedad en orden, en regla, conforme lo ordena la ley, no vamos a poder defendernos. Eso es lo primero. Primero hay que tener un título de propiedad. Quiero pensar, por ejemplo, una persona que compra a través de un contrato privado de compraventa, que se pone de acuerdo con su vendedor y le dice: yo te pago, pero en este momento no quiero hacer mi escritura ante el notario porque es cara. Cara significa que hay que pagar impuestos, que hay que pagar derechos, que hay que pagar una serie de erogaciones, honorarios e IVA, no, en una sola ocasión. En una sola ocasión. Pero con eso me constituyo realmente en propietario para todos los efectos civiles, legales, y puedo intentar las demandas o denuncias o las acciones que sean necesarias en caso de que un tercero que no tiene derecho pretenda ejercer actos o hechos ilícitos, normalmente, en relación con una propiedad. Lo primero que tengo que hacer es tener un título de propiedad en orden, en regla, ante notario, inscrito en el registro público de la propiedad, que me permite poder intentar cualesquiera clase de acciones. ¿Qué sucede? Que normalmente cuando un inmueble no presenta movimiento físico, es decir, no se habita, la gente no acude a verlo, no se tiene cuidado de él, ciertamente siempre hay personas alrededor que están mirando el comportamiento de la gente en relación con una propiedad determinada que aparece en estado de desocupación, abandono, dejadez, no sé. De ahí, por ejemplo, aquellos famosos letreros que dicen: esta propiedad no se vende, claro, favor de comunicarse a tal teléfono. Esas son signos o hechos que previenen a terceros. Normalmente en la mecánica de las cosas va a haber un grupo de personas que busquen apropiarse de un inmueble, no apropiarse, a lo mejor hacer fraude con ese inmueble. Y siempre va a haber un tercero de buena fe que confía en una situación. Entonces, normalmente nadie compra un inmueble si no lo conoce. Ese tipo de anuncios donde te llevo a ver un terreno, por ejemplo, y te encuentras en el terreno que dice: esta propiedad no se vende, es una medida preventiva. Una medida preventiva. Si a mí me dice alguien: oye, saber que hay un dueño. Exactamente, oye, te vendo esta propiedad, vamos a conocerla. Y yo llego al terreno y no encuentro ninguna señalización de ninguna naturaleza, a lo mejor me empiezo a enamorar del terreno. Y naturalmente siempre va a haber quien busque tomar esas posiciones. Una cosa que también ocurre muy frecuentemente, la prisa. Eso es muy importante. Los negocios inmobiliarios tienen una concepción y una maduración ordinaria entre 20, 30 días, 40 días. Si alguien me dice: oye, es que necesito ya que me pagues el 60% del enganche o el 40% del enganche y te prometo que en 5 días estás firmando la escritura ante notario, cuidado, cuidado. Los negocios inmobiliarios no llevan ese proceso salvaje o tan violento para su conclusión. Los procesos inmobiliarios no son para concluirse en etapas, en periodos muy pequeños. Al contrario, son para 3 semanas. 3 semanas es algo normal. Héctor, podríamos poner muchísimos ejemplos. Uno de ellos, ¿qué pasa
bueno, alguna persona tiene una propiedad o una casa, tal vez en otro estado, quizá por falta de tiempo, por muchísimas razones. No acude a cobrar la renta físicamente, pierde comunicación con los inquilinos, pasan los años, porque hay casos en donde pasan años y ese dueño no acude al lugar, no tiene contacto físico con ellos. ¿Qué puede pasar con esta propiedad? Yo creo que un inmueble no es para tenerlo desatendido. Sí, siempre habrá la oportunidad de hacer relación, las redes sociales a la antigua, no a la moderna, no las redes sociales electrónicas, las redes sociales sociales. Me voy a llevar bien con mis vecinos para que estén monitoreándome la situación de mi inmueble. Y si no puedo cobrar la renta en determinadas fechas, bueno, intentar que algún pariente, algún amigo, etcétera, le otorgue yo un poder para que atienda mis asuntos fuera. Ciertamente, cuando uno tiene los papeles regulares, es muy difícil que alguien fraudulentamente se haga del inmueble. Tarde o temprano las cosas van a caer por su peso. Me quiero explicar. Vamos a pensar que si los inquilinos pagan el predial. Falsifican, no, es que nunca un inquilino va a poder adquirir la propiedad, aún transcurran 50 años, siempre y cuando haya un título de propiedad. Okay. Siempre y cuando haya un título de propiedad y un contrato regular de arrendamiento, actualizándose en el paso del tiempo. Si no hay un contrato regular, como de confianza, de palabra, hay posibilidad de hacer requerimientos previos en procesos jurisdiccionales y asistir con el ocupante y decirle, a ver, ¿en qué calidad estás ocupando el inmueble? Normalmente, si me quiero quedar con la propiedad, voy a producir o a generar un contrato falso, falsificando las firmas. Esos contratos puede ser que de principio originen procesos judiciales, pero tarde o temprano van a caer por su propio peso. Y costosos. En el momento en que haya una pericial, en el sentido de que la firma del supuesto vendedor no coincide con las firmas del que es propietario del inmueble, ese procedimiento se va a caer por su propio peso. Pero ¿qué es lo más importante? Que yo cuente con el título de propiedad a mi favor. Yo creo que en este momento, a lo mejor derivado ya también de una serie de prácticas, tendríamos que explorar legislativamente la posibilidad de otorgar un instrumento que en otros lugares del mundo se llama de inmovilización. Es decir, yo soy propietario de un inmueble. Yo mismo le notifico al registro público de la propiedad que no es de mi interés vender, ni tengo interés en vender en un plazo de 8 años. Okay. Yo mismo puedo imponer esa inmovilización y yo mismo puedo retirarla. De forma tal que siempre hay un anuncio en el registro público de la propiedad de la manifestación de voluntad de un propietario de que no es de su interés vender una propiedad. Creo que ahí podríamos explorar en materia legislativa esta posibilidad y dejar con tranquilidad a un propietario. Esto llevado a su vez a una conexión electrónica en donde yo notifico, manifiesto mi voluntad de que no deseo que mi inmueble, es mi voluntad que mi inmueble no sea objeto de ningún acto jurídico, así lo quiero yo, no pienso vender. Y cuando ingresara algo al registro público de la propiedad que aparentemente pretendiera afectar mi propiedad a través de un WhatsApp, correo electrónico, medio electrónico cualquiera, me notificaran, fíjate que hay alguien, ya lo detuvimos, no va a tener consecuencia jurídica, pero fíjate que ya hay alguien que preguntó por tu propiedad, ¿sí?, que quiso interesarse en tu propiedad. Esto me puede prender una alerta. Creo que debiéramos caminar en las legislaciones hacia ese estado novedoso de cosas como se aplica en otras latitudes del mundo. Realmente en materia actual, título de propiedad ante notario inscrito y luego dar los hechos necesarios que protejan la propiedad,
Los hechos son más que palabras. Me llevo con mis vecinos. Entonces le digo a mi vecino, cuídame la propiedad, sobre todo cuando son terrenos o cuando son casas desocupadas, deshabitadas. A lo mejor fallecieron mis papás, la casa paterna ninguno de mis hermanos lo ocupa. Bueno, entonces le digo a mis vecinos, oye, si ves que desde recoge mi correspondencia hasta si ves algo extraño, avísame. Esas son ciertas medidas preventivas que cualquier persona podemos adoptar utilizando las auténticas redes sociales de convivencia. Héctor, brevemente, ¿dónde podemos poner una denuncia para que inicie un proceso para poder recuperar una propiedad? Primeramente, si es un acto ilícito, necesariamente tiene que ser el Ministerio Público. Perfecto. Pero para poder llegar al Ministerio Público tengo que acreditar ser el propietario y por lo tanto exhibir mi título de propiedad. Yo soy dueño de esta propiedad y tuve conocimiento de estos hechos que pueden ser constitutivos de delito. Te pido, Ministerio Público, que investigues. Pero para poder llegar a esa investigación es que estoy legitimado para solicitarle al aparato ministerial su movimiento, su acción, e investigue los hechos que yo le estoy denunciando. Perfecto. ¿Sí? Entonces depende del momento en que hayan ocurrido los hechos. Si ya tengo a alguien adentro, bueno, naturalmente ya es decir, ya son denuncias penales de despojo o pueden ser acciones civiles de recuperación de la posesión. Pero para todo ello se requiere título de propiedad. Gracias por la gran recomendación y por la plática. Muy buenas tardes. Estoy a tus órdenes, muchas gracias. Héctor Galena, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Grupo IUSA, ya se encuentra